Hoy vamos a estudiar un tema más, hermanos, una enseñanza más de la palabra de nuestro Señor, una promesa más. Hoy es el tema número 18, bienvenidos los que hoy vienen por primera vez, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a estar estudiando el tema, el número 18 de las promesas de Dios. El tema se titula Jesús alienta al desanimado. ¿Cuántos creen eso? Jesús alienta al desanimado. Hay diversas situaciones en nuestras vidas que a veces nos desaniman, a veces sentimos como que Dios no está con nosotros. A veces pasan esas situaciones en nuestras vidas. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 16. Evangelio de Juan capítulo 16. En el verso 31 al 33. Cuando estemos ahí me lo indica con un amén. Juan capítulo 16 del verso 31 al verso 33 dice de la siguiente manera: Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y en el verso 33 dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo 33 me gustaría leerlo en la Nueva Traducción Viviente, para que veamos lo que Jesús nos advirtió de lo que nosotros pasaríamos como hijos de Dios. No solamente fue una palabra para el tiempo de los discípulos de Él, sino la palabra para nosotros. Y en la Nueva Traducción Viviente, si me hacen favor de en la proyección, los hermanos, solamente el versículo 33. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice de la siguiente manera: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Anímense. No quisiera adentrarme en el estudio de la palabra del Señor sin antes pedir la dirección de su Espíritu Santo, el orar para que el Señor prepare tanto mi vida para exponer esta palabra como la de ustedes, la cada uno de nosotros, para que nuestro corazón sea preparado como una tierra fértil para que caiga la palabra. Ayúdeme a orar ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, ruego la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, la dirección tuya, gracia tuya, sabiduría de lo alto para trazar esta palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesús. Ruego por mis hermanos para que cada uno, Señor, reciba la porción exacta de la dirección de tu gracia, de tu Espíritu, para entender y poner por obra esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Okay. Muy bien, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nunca nos escondió que nosotros tendríamos diversas pruebas, angustias, tribulaciones, tristezas en nuestro diario vivir. A veces ponemos más la mirada en las situaciones que están pasando a nuestro alrededor que en nuestro Señor Jesucristo, que en las promesas de su palabra. ¿Por qué? Porque es lo que nos angustia, es lo que nos atañe, es lo que nos rodea, lo que vemos a nuestro alrededor. En la vida de cada creyente hay diferentes etapas. Algunas son de tristezas más profundas, más amplias, otras de preocupación. Estas etapas no pueden pasar desapercibidas al ver situaciones que nos rodean, como hemos explicado, pero no debemos ver más grandes las angustias y tribulaciones que a nuestro Dios y a sus promesas. Muchos al grado a veces que han pensado que Dios se ha descuidado de nosotros. ¿Dónde está Dios? Pero fiel es el Señor Jesucristo, nunca nos abandona. ¿Usted tiene esa confianza? Vamos a ver una experiencia en la Biblia. Vamos a ver esta situación en la Biblia. Vamos a ver un caso de desaliento, de desánimo en algunos discípulos de Jesucristo, donde Jesús intervino, y vamos a ver el resultado final. ¿Están listos para estudiar la palabra? Bien, qué bueno. Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 24. Evangelio de Lucas capítulo 24, en el verso
13. Quiero ver. Sí. Cuando todos estén allí, me lo indica con un amén. Voy a sintetizar, a ampliar un poquito el contexto de esta historia. Esta es la historia cuando matan al Señor Jesucristo. Sus discípulos estaban asustados, habían matado a su maestro, se habían quedado sin su líder principal, estaban reunidos en algunos hogares, asustados por la situación. No todos los discípulos del Señor Jesucristo eran de esa región en Jerusalén. Había seguidores del Señor Jesucristo de poblaciones, de aldeas alrededor. Había ya pasado el tercer día, todavía no lo había pasado, estaban viviendo el tercer día después de la muerte de Cristo, pero no tenían las pruebas contundentes de la resurrección del Señor. Sabían que Jesucristo prometió resucitar al tercer día, pero hasta ese momento no tenían la prueba de aquello. Este caso habla de dos discípulos que vivían a unos 11 kilómetros de Jerusalén, en una aldea de nombre Emaús. Dos discípulos se desesperaron, se desanimaron y se entristecieron en gran manera, porque hasta ese momento su rey no había resucitado. Iban de regreso a su aldea e iban caminando y contando sus penas o tristezas. Iban bien desanimados porque su Señor no había resucitado todavía, cuando menos no lo habían visto. Y ellos iban muy tristes. ¿Por qué? Por la situación que estaba alrededor de ellos. Había un caos, había persecución, había tristeza, había luto, había dolor, había duelo, y esto les dio a ellos desánimo, tristeza, al grado de llegar incluso a desconfiar de Dios, de que no iba a resucitar. Entonces, esto que vamos a estudiar hoy es muy similar a lo que nosotros vivimos en nuestro alrededor. A veces vemos las situaciones, las angustias, las tribulaciones, y a veces llega incluso la duda en algunos cristianos, en algunas personas. Bueno, ¿y Dios dónde está en medio de todo esto? ¿Dónde está Dios? Vamos a ver qué es lo que el Señor nos va a mostrar en este estudio a través de la palabra. Vamos a ver qué pasa con estos dos discípulos. En el capítulo 24 de Lucas, en el verso 13, leemos esta situación. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a la aldea llamada Emaús. Dos de ellos aquí se refiere a dos de los discípulos que estaban pasando el tiempo de angustia, de tristeza, de dolor por la muerte de su Señor. Retomo el 13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. La distancia de 60 estadios más o menos es entre los 11 y los 12 kilómetros. Estos dos discípulos iban a su aldea, iban caminando a su aldea, pero véalo cómo iban. Dice en el verso 14: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Siempre que sucede algo catastrófico, es el tema donde quiera que vas. Están en la fábrica y es de lo que hablan. Están en la escuela, es de lo que hablan. O sea, ya te enteraste de lo que está pasando alrededor. Ya te diste cuenta de la última noticia y es de lo que hablan. Y cada quien da su aportación. Ya te diste cuenta de la balacera en Culiacán. Ya te diste cuenta de la situación. Y es el tema. En este caso, con ellos, el tema a tratar en ese momento era la muerte de Jesucristo, y que todavía no había resucitado. Había caos, había dolor, había tristeza, había desconfianza en algunos. Pero vamos a ver qué sucedió. En el verso 15 dice de la siguiente manera, vamos a estar dando esta lectura. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ese fue el día que Jesús resucitó. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A mí me llama la atención que Jesús mismo se acerca a las personas que han confiado en Él y que en algún momento de sus vidas pasan por un momento de angustia. Bueno, ¿y dónde está Dios? Dios está aquí. Jesús está aquí. Él se acerca
a las personas desanimadas. Él se acerca para motivarles, Él está aquí. La Escritura dice que Él prometió: no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos le creen esa palabra? Jesús está contigo, Él está con nosotros. Y dice la Escritura que ellos iban de camino y Jesús mismo se acercó y caminaba, empezó a caminar con ellos. Pero vea lo que pasa en el verso 16: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. De alguna manera Dios no permitió que conocieran que aquel que caminaba con ellos era Jesús mismo, era el mismo Señor Jesucristo. Y les dijo, vea lo que el Señor Jesucristo les dijo. Vamos a ver aquí esta palabra. Les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué están tristes? Aquí vemos que el Señor Jesucristo le dice: ¿por qué están tristes? Era muy notorio que la plática que ellos llevaban era de tristeza. Pero vamos a ver ahorita después que había otras razones por las cuales estaban tristes. Razones de lo mismo, que implicaba lo mismo. Dice en el versículo 18: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Entiéndase que estos dos discípulos no eran parte de los 11 que habían quedado. Uno se acababa de colgar porque no soportó haber traicionado a su maestro. Habían quedado 11 de los más cercanos, pero había más discípulos, no eran solamente los 11, había más que seguían al Señor Jesucristo. Estos dos no eran parte de los 11, pero eran parte de los discípulos que estaban cercanos, que los seguían al Señor. Y dice el versículo 18: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Cleofas, uno de los discípulos, asumió que aquel que hablaba con ellos era un forastero. Este no es de aquí, este no es de aquí, no es de Jerusalén, ni siquiera sabe lo que está sucediendo. ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que está pasando en estos momentos, en esta situación? Jesús les había preguntado en el versículo 17 que si por qué estaban platicando esas pláticas de tristeza. ¿Qué pláticas son estas que hay entre vosotros y por qué están tristes? En el verso 18 uno de los discípulos le dice: tú eres el único que no se entera. Y en el verso 19 al verso 20 estos discípulos explican más intensamente lo que les preocupaba, ¿verdad? Pero primero le explican en el verso 19 y en el verso 20 lo acontecido. Le hablan de la crucifixión de Cristo, cuando era el mismo Cristo que iba ahí con ellos, y le platican. Y dice el verso 19: entonces Él les dijo, hablando de Jesús: ¿qué cosas? ¿Qué es lo que pasó? ¿No sabe? ¿No? ¿De qué hablan? Cuéntenme, les dice el Señor Jesús. Y ellos le dijeron: pues hablamos de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. De eso venimos hablando, de Jesús. Lo mataron, fue entregado, eso es lo que dice en el verso 20. ¿Cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Por eso estamos tristes, venimos muy tristes por eso. Pero en el versículo 21 explican más detalladamente las dos razones de su tristeza y de su desánimo. Dice en el versículo 21: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, nos lo mataron y creíamos que Él era el que nos iba a librar del yugo de Roma. Lo mataron y nosotros teníamos la esperanza puesta en Él, pero lo mataron. Esa es nuestra tristeza. Ya no lo tenemos aquí con nosotros. Y allí iba caminando con ellos. O sea, a veces tú puedes tener ese tipo de angustias, tribulaciones. Yo no sé cuántos de ustedes han leído ese escrito que a veces ponen hasta en cuadros, que se llama Las huellas del Señor. Levante su mano, ¿quiénes lo han leído? Por amor a los demás que no lo han leído.
¿Me permiten decírselo así rapidito? Esta historia habla de que alguien soñaba que siempre iba caminando por una playa donde miraba las huellas de él y las huellas del Señor Jesucristo caminando con él. Y siempre se miraba caminando él y las huellas del Señor. He visto mis huellas caminando por la orilla de la playa, pero he visto tus huellas también caminando junto a mí. Señor, muchas gracias. Pero un día, el escritor de esta frase de reflexión dice que un día fue cuando más triste, angustiado y dolido estaba. Señor, le dice, esta mañana solamente miré mis huellas caminando en la playa, no miré las tuyas. Cuando más te necesité, me abandonaste. A lo que el Señor le responde y le dice, no te abandoné. Las huellas que miraste en la playa no eran las tuyas, eran las mías, porque yo te llevaba en mis brazos. Eso es impresionante, ¿no? Porque eso es real. ¿Ya? A veces creemos que vamos caminando solos cuando más necesitamos al Señor Jesucristo y creemos que nos abandona. No, Él está con nosotros. Esta experiencia que vivieron los discípulos habitantes de la aldea de Emaús es una experiencia que día con día nosotros podemos vivir. Situaciones de enfermedades, angustias, cuando tienes un familiar muy cercano que está enfermo, un familiar muy cercano que está en prisión, un familiar una situación laboral, una situación de diversas índoles, pero situaciones que te atañen, que te angustian, que te quebrantan, que te apachurran el corazón. Y a veces nos postramos de rodillas y decimos, Señor, ¿dónde estás cuando más te necesito, Padre? ¿Dónde estás? Estamos tristes, angustiados. ¿Dónde estás, Señor? Y es ahí cuando el Señor nos responde, aquí estoy. O sea, a veces nuestros ojos están velados para no ver que Él está ahí, pero hay razón de ello. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ellos en el verso 21 le explican las dos razones de su tristeza. Una de ellas era, mataron a nuestro Señor. Nosotros teníamos la esperanza que Él nos había de liberar del yugo de Roma, de la esclavitud de Roma. El imperio romano nos tiene oprimidos y teníamos la esperanza de que Él nos fuera a libertar. Lo miraban más como una figura política, lo miraban más como un líder político más que al Salvador. Pero en el fondo tenían la fe en Él también, pero mezclaban todo el tipo de necesidades que había alrededor de ellos. A lo mismo nosotros tenemos situaciones que hay alrededor de nuestro vivir, situaciones difíciles que vemos como ya las personas, el crimen organizado, de repente si quieren caminar por la calle caminan y pues ¿qué? Pasan las situaciones. A eso añádale las situaciones difíciles que está pasando en su vida, salud y como todas las otras cosas que hemos estado explicando. Ellos le explican en el verso 21, pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Y ahí enseguida explican la segunda razón y dicen, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido y no ha resucitado, no lo hemos visto. Es el tercer día. Nosotros vemos que el día va declinando. En unos versículos más adelante vamos a ver que era un atardecer. El día estaba por declinar, el día estaba por terminar, la luz del día estaba por terminar y ellos iban caminando en un atardecer. Esto nos habla de que hasta esas horas de la tarde estos dos discípulos todavía no tenían pruebas contundentes de la resurrección de Cristo, no lo habían visto. Una de las frases más comunes que nosotros escuchamos de la gente cuando les hablamos de Cristo, de la veracidad de su palabra y de la seguridad de sus promesas, una de las frases que nosotros recibimos de mucha gente es la siguiente: ¿y quién lo ha visto? ¿Y dónde está? Que no lo he visto. Entonces muchas veces la gente espera verlo.
Es que la Biblia dice, bueno, ¿y cómo puedo confiar en la Biblia? Pues la Biblia fue escrita por hombres comunes y corrientes como tú y como yo, ¿que no? Sí, no me da confianza eso. Pero sí les da confianza lo que está escrito en el tarot. Sí les da confianza lo que está escrito en Facebook. Les da confianza. Y cosas que están escritas por hombres comunes y corrientes, más comunes que de lo que se puedan imaginar. Les da más confianza leer libros donde hablan de otro tipo de cosas, y lo que leen ahí les da confianza. Normalmente este tipo de personas que dicen, no me da confianza creer lo que está escrito en ese libro, pero creen en otras cosas que por ahí leyeron, que también fueron escritas por personas comunes y corrientes. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en esto. Vamos a ver, póngame atención, no me pierda pisada. Ahora, además de todo esto, dicen estos discípulos, hoy es el tercer día y Él prometió que iba a resucitar. No lo hemos visto. No sabemos qué pasó. Ellos dicen, se rumora por ahí que personas, discípulos de lo mismo de nuestro equipo, se rumora que hoy por la mañana fueron a su tumba. Se rumora y que no hallaron su cuerpo. Eso se rumora, pero nadie lo ha visto. Eso es lo que ellos dicen a partir del versículo 22. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, los que antes del día, esta expresión antes del día se refiere que antes de amanecer, en la madrugadita, antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Esto nos dijeron. Y dice el 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Este era el desánimo de ellos. Nadie lo ha visto. Se dice que resucitó, pero no lo vieron. Entiéndase que esto se lo van contando a Él mismo. ¿Está enterado? ¿Está conectado a la lectura? Esta plática se lo van contando a Jesucristo mismo, porque Jesucristo los ve tristes y se encamina a la par con ellos. 11 kilómetros había de Jerusalén a la aldea de Emaús. Ahí iban platicando. Oye, ¿cómo te sientes tú? Pues la verdad, agüitado. Hoy es el tercer. Mira, ya va a oscurecer. Él nos dijo que iba a resucitar. Nadie lo ha visto. ¿Y tú cómo te sientes? Pues igual, o más apachurrado que tú. Yo tenía la esperanza de que Él nos libertara del yugo de la esclavitud de Roma, pero mira, tan agradables estos 3 años que pasamos con Él, tuvimos esperanza en Él, pero no ha resucitado. Se cree, fueron por ahí a la tumba. Dicen, algunos dicen que hasta visión de ángeles tuvieron donde se les confirmó que Él vive. Pero ¿tú lo viste? No, yo no. ¿Y tú? Tampoco. Ya ves. Nos regresamos a Emaús. Pues vámonos. Y ahí van, apachurrados. Y un tercer caminante se les pone a la par. Nada más y nada menos que Dios hecho hombre. Oye, ¿qué pláticas llevan ahí? Pues los veo bien apachurrados. ¿Qué pláticas son estas? ¿De qué hablan? Este ha de ser forastero. ¿De verdad no sabes? No. Este es forastero. Este no es de por aquí. Pues venimos hablando de Jesús, hombre. ¿Y quién es ese? Pues Jesús, el que nosotros creíamos que hoy iba a resucitar y que nos iba a ayudar, pero mira. Ok. Del versículo 25 en adelante vamos a ver que Jesús les hace ver la importancia de estar creyendo en la palabra, pero a su vez les hace ver su incredulidad a la palabra y los lleva a que confíen en la palabra de Dios. Esto nos demuestra que ante cualquier situación difícil
tenemos la palabra de Dios más confiable, que nos debe de dar aliento a creerle a Él y seguir adelante con ánimo. Ciertamente la palabra nos dice que en este mundo íbamos a tener aflicciones y tristezas. Esto una vez más nos aclara de que Jesús nunca nos engañó. Sí, va a haber angustias, va a haber tribulaciones, va a haber angustias de situaciones del crimen organizado, de enfermedades. Un familiar muy amado tuvo cáncer, no sé, alguien murió. Mi familia en el estado de Sinaloa está pasando por un momento de duelo en este momento. Un familiar cercano de unos 47 años de edad, con una familia hermosa, gozando de plena salud, con un trabajo bien estable, una persona que dicharachero, y en las reuniones era muy notorio cuando no estaba, porque era alegre y era muy notorio cuando no estaba también, porque pues se sentía el vacío. De repente le da un infarto y muere. De la nada ya no está. Entonces hay momentos como estos que nos pasan en la vida del cristiano, que no estamos exentos. Jesucristo dijo: ¿a qué compararé esta generación? La voy a comparar a dos tipos de personas, dijo en Mateo 7:24 en adelante. Lo voy a comparar a un tipo de personas que edifica su casa sobre la arena, y cuando viene el río, pues carcome el agua, la arena, y la casa cae. Vienen ríos, vienen vientos, pegan con ímpetu, pegan fuerte contra la casa, pero su casa cae. Pero también dice: compararé a la generación con otro tipo de personas que edifican su casa sobre la roca, y vienen vientos, vienen fuertes ríos, pegan con ímpetu contra aquella casa, pero su casa no cae porque está edificada sobre la roca. Esto es lo importante de entender bien la escritura. Tanto a los que están edificados en la arena, entiéndase, sin Cristo, como a los que están edificados en la roca, entiéndase, con Cristo, a ambos nos vienen las mismas situaciones de dificultades, de problemas, de tristeza, de dolor. A ambos. El hecho de que tú seas cristiano, de que yo sea cristiano, no estamos exentos de pasar por un problema difícil en nuestra familia. No estamos exentos de pasar por un velorio, por una tristeza, por una situación laboral, una situación legal. No estamos exentos de todo esto. Pero sí hay una gran diferencia entre aquellos que han confiado en Jesucristo, le creen a Él, y hay momentos de angustia, de tristeza, sí, pero le siguen creyendo a Él. Yo recuerdo la palabra de Dios de una mujer llamada Ana, su esposo llamado Elcana. Esta mujer era estéril, y no recuerdo si era el nombre Penina, la otra mujer que tenía este varón, que le hacía burla porque no podía tener hijos. Esta mujer Ana se entristece en gran manera y va a orar delante de Dios. Pero después de un tiempo le cree a Dios, se levanta, y ya jamás la volvemos a ver en una situación tan deprimida de tristeza. ¿De qué nos habla esto? De que los cristianos podemos pasar por un momento de angustia, de tribulación, sí, pero no debemos quedarnos ahí. O sea, pasamos por un momento de tristeza y de aflicción, como Cristo nos dijo: en este mundo van a tener, sí, pero nos debemos de quedar ahí. Obviamente no. ¿Por qué? Porque nuestra casa está edificada sobre la roca, y creemos en Cristo, le creemos a su palabra, y sabemos que a pesar de cualquier circunstancia, Él está con nosotros, y su palabra nos sostiene, nos alienta y nos da la fuerza para seguir adelante cuando le creemos a Él. Del versículo 25, en esta parte de la Biblia en adelante, Jesús hace un énfasis a la palabra, pero les reprocha de cierta manera su incredulidad a la palabra. ¿Por qué vienen tristes? Lo mataron, no ha resucitado, y mira el caos que tengo en la casa. Señor, ¿dónde estás? Y mira el problema, y mira la situación. Yo les platicaba de un proceso en nuestras vidas que nos duele. Sí, estamos más fortalecidos en el Señor, estamos confiados en el Señor, y de Él dependemos, y en Él confiamos, a Él le creemos, y Él sabe lo que hace.
Vamos a dar lectura en el verso 25. Dice de la siguiente manera: entonces él les dijo, Jesús, después de esta plática con los caminantes de Emaús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Desde Moisés. El Pentateuco fue escrito por Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. O sea que les empezó a hablar desde el Génesis hasta el último de los profetas del Antiguo Testamento. Les empezó a hablar y les empieza a decir que toda la Biblia está llena del mensaje de Jesucristo, de lo que Él debería de padecer por el rescate de nosotros. Pero habla de las promesas que están establecidas, de su resurrección, de su victoria y de cómo nos sustentará a nosotros al creerle a Él y creerle a su palabra. ¿No era necesario que todas estas cosas pasaran? ¿Que no las sabían ustedes? Pues sí, ahí. ¿Por qué se extrañan? ¿Por qué vienen ahí tan apachurrados? ¿Por qué se extrañan? Eso estaba escrito que iba a pasar. Dice la palabra del Señor que más adelante vamos a ver unos versículos como su corazón de ellos ardía cuando se les presentaba la palabra de Dios. Pero vamos a ver, ya llegaremos ahí. El versículo 28 nos dice que entre plática y plática de esto que Jesús les fue hablando desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, que les fue hablando de las promesas de la palabra, de que era necesario que el Cristo padeciere y que entrara en gloria, que entre plática y plática de repente llegaron a Emaús, se aventaron los 11 kilómetros o 12 kilómetros que hubiera caminando. Ellos le hablaban a Jesús de su tristeza por las situaciones que estaban a su alrededor. Jesús les hablaba de la garantía de la palabra del Señor, que esto nos conforta, que esto nos ayuda. Y dice que llegaron hasta aquel lugar, pero dice que Jesús hizo como que iba de paso, como que ya no, como que iba más adelante y a ver qué era lo que estos hombres hacían. Dice en el verso 28: llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Esto tenía un propósito. Cuando él hace que él va como que va más lejos, él tiene un propósito, ¿verdad? Cuando a ti te está pasando una situación difícil, una angustia, una tribulación, una preocupación, algo de tristeza, Jesús sí hace a veces como que está lejos, como que va de paso, pero tiene un propósito. El propósito es aquí, Jesús ya les había hablado desde el Génesis hasta Malaquías. Ya les había hablado que todo esto era necesario, ya los había llenado de palabra. Cuando alguien recibe la palabra del Señor, a pesar de estar en una situación difícil, en una situación adversa, en una situación de preocupación, a veces Dios todavía hace como que va de paso en aquella situación. Pero el propósito es aquí, es que ellos, los dos caminantes, miraran en qué condición estaban ya, desde que habían salido de Jerusalén hasta Emaús, los 11 kilómetros, pero en ese ínter habían sido llenados de la palabra. Les había platicado el Señor, les dio el tiempo a ellos para que les platicaran su preocupación, pero después Él tomó la parte y Él empezó a hablarles de la palabra. Después de que les habló la palabra, hizo como que iba más adelante, pero ya estaban llenos de la palabra. Y aquí el propósito era de que ellos, los caminantes, miraran en qué condición estaban ahora. O sea, cuando tú tienes una angustia, una tribulación, una preocupación y vas a la Biblia y te confortas en la palabra, ya no estás en la misma condición que antes de leerlo, que antes de escuchar una buena predicación, que antes de venir a la iglesia. Este es el propósito por el cual nosotros hacemos un énfasis muy seguido a que vengan a la casa de Dios.
para que se llenen de la palabra, porque todos los que aquí estamos, sin duda alguna, estamos pasando por situaciones difíciles. Recientemente acaba de sepultar un hermano de él, mi hermano Trini, lo acaba de sepultar. ¿Ustedes creen que en una semana que haya pasado ya esa herida ya cicatrizó al 100%? Pero su confianza y su fortaleza viene a la casa de Dios, se fortalece en el Señor Jesucristo, se fortalece en la palabra y ya no salen igual. Ese es el propósito de invitarlos. ¿Usted cree que todos los matrimonios que están en esta congregación en este momento viven un mundo color de rosa? ¿Ve cómo respondieron en coro? No. Pero vienen a la casa de Dios, se llenan de la palabra, se llenan de la presencia del Señor. Y a veces Dios hace como que va de paso, pero es un propósito. Es a ver si ustedes realmente recibieron la palabra. Es importante que se trace la palabra de la manera más adecuada posible para que penetre, para que haga el propósito por el cual es enviada. La gente allá afuera dice: estamos amolados, ¿qué vamos a hacer ahora? Los sicarios salen como Pedro por su casa. Tengo un problema aquí, tengo un problema allá. ¿Qué voy a hacer? ¿En qué confío? ¿Qué hago? El día de ayer, antes de salir a la ciudad de Hermosillo para predicar, todos los sábados venimos aquí para recoger un micrófono y unas cosas más que nos hacen falta para complementar lo que hace falta allá. Gracias a Dios, de lo que usted ha aportado aquí en las ofrendas, ya vamos comprando un equipo de sonido que usted compró. Usted compró para la obra de Dios. Ya hay allá en Hermosillo su bocinita que ya se quedó allá, que ustedes compraron. ¿En qué se gasta el dinero el pastor de lo que entra? Bueno, investiguen. El día de mañana vamos a dar el último pago del otro mini split. Ya para el martes, miércoles ya me lo traen para instalarlo. Pero bueno, voy a cerrar este paréntesis, voy a seguir en lo que estoy. Hay situaciones difíciles. Cuando nosotros vinimos el día de ayer a recoger estas cosas para ir a la misión de Hermosillo, un carro se detiene ahí y una persona me grita: pastor, ¿puedes venir? Y yo me le quedo viendo, por si estoy medio cegatón, y no lo completaba. Y ya cuando le digo: ¿qué pasó? Le digo: ¿por qué estás tan flaco? Ya te conocí. Y traía todavía reacciones de la droga, la boca seca, no se le podía todavía. Le digo: ¿vienes drogado? Sí. Le digo: mira, entrégate a Cristo. Es que no puedo, es que tú solo no vas a poder. Y empiezo a ministrarle la palabra. El hombre agarrado del volante empieza a llorar. Me empiezo a quebrantar y le digo: Señor, ten misericordia de este hombre, pero tú tienes que tomar la decisión. Le digo: entrega tu vida a Cristo. Sin Él no vas a poder. ¿Por qué te dejaste caer en esta situación tan drástica de droga? Le digo: me metí en un problema con los sicarios. Me quitaron mi casa. Tenía un taller de trabajo, me lo quitaron. Me quitaron todo. Le digo: el diablo te puede quitar todo, pero mientras que tengas vida, le digo, tienes esperanza y Dios te quiere dar más. Acércate a Cristo. Y dice: estoy muy triste, estoy asustado. Dice: no sé qué hacer. Le digo: ven a la iglesia mañana, Dios te va a hablar. Yo ya tenía preparado el mensaje. No sé qué hacer, tengo miedo. Hay situaciones en la vida de los cristianos, los matrimonios, porque aquí todos, como dice el pastor Chuy Olivares, aquí todos tenemos cara de yo no fui. Pero aquí hay matrimonios que tienen situaciones difíciles allá en sus casas, allá cuando se apaga el último foco, allá donde la tristeza invade a las esposas o a los esposos, allá donde realmente se vive el caos que se vive en muchos matrimonios. Y no vienen a la congregación para
para que seamos evidenciados de esto de una manera que digan, ay, el pastor nos está evidenciando. No, venimos aquí a la casa de Dios para ser fortalecidos por su palabra, para ser transformados por su palabra, para ser motivados a que sí hay esperanza en la palabra de Dios, en que sí hay cambios cuando Jesucristo entra en acción en la vida de las personas. Hace a veces como que va de paso en una situación difícil, de tristeza, de desánimo, pero es para que las personas vean en qué condición están. ¿Lo dejan ir o le dicen que se quede un rato más? ¿Lo dejas ir? ¿Dejas ir la oportunidad de venir a la casa de Dios? Porque mucha gente tiene un concepto de que ¿a qué vas a la iglesia? ¿A qué vas a la casa de Dios? ¿A qué va? ¿A qué vas tanto a la iglesia? ¿A qué venimos? Venimos a adorar a Dios, a darle gracias por su misericordia, como decía nuestro hermano. Y al abrir los ojos vi el resplandor del sol en mi ventana y le dije al Señor, gracias. Porque no todas las personas tuvieron la oportunidad de ver el rayo del sol. No, hay personas que los sorprende un infarto, hay personas que los sorprende una bala, aunque no anden en el crimen organizado. Hay personas que los sorprende un cáncer. Y hay personas que tienen otro tipo de situaciones difíciles. Pero mírate, tú estás aquí, estás entero. Y eso es más que suficiente para venir a la casa de Dios, levantar nuestras manos y decirle a Él, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Esa es la razón por la que estamos aquí. Quizá tu matrimonio está en una situación difícil, pero mírate, estás aquí en un lugar adecuado. No estás en una cantina ahogando tus penas. Estás en la casa de Dios para recibir el consejo de la palabra de Dios, para saber cómo salir adelante de aquello. Mírate que no estás en un lugar cantándole a la botella o al perro o a la vaca, la misma vaca. Estás en la casa de Dios cantando alabanzas al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador del cielo y de la tierra. Y estás aquí para recibir el consejo de la palabra de Dios. Y Jesús alienta al desanimado. Ese es el mensaje de hoy. ¿Cuáles son las razones por las que has pasado desánimos en tu vida? Yo te puedo asegurar que es más de una, incontables, innumerables situaciones difíciles. A veces después de que recibieron un buen consejo de la palabra de Dios, a veces Dios hace como que se va de paso, pero el propósito de Él es para ver la reacción del que recibió la palabra. Jesús les había hablado a estos caminantes ya desde el Génesis hasta Malaquías, e hizo como que se iba de paso. El propósito es ese. Cada uno de los que estamos aquí, incluso los que vienen por primera vez, tienen toda la libertad de volver el próximo domingo o ya no volver. Ese es un regalo que Dios nos da, que se llama libre albedrío o voluntad propia. Cada uno de los que aquí estamos tenemos la libertad de decidir si volvemos cada reunión a la iglesia o no. Cada quien. Cada uno de los que aquí está tiene toda la libertad de dejar ir a Dios de paso cuando Él quiere hacer más cosas en la vida de las personas. Pero cada quien decide, hoy lo dejo pasar, que vaya. Esta persona el día de ayer lloraba y me decía, es que Dios está conmigo. Sí, le decía, Dios está contigo, pero tú estás con Él. La misericordia de Dios está contigo, le decía, pero tú estás con Él. Y no se agachaba, ya no más, le decía yo, entrégate a Cristo. Cuando Jesús hizo como que iba de paso, estos dos caminantes ya estaban llenos de la palabra de Dios. Usted viene a la casa de Dios a llenarse de la presencia de Dios, a llenarse de la palabra. Es por eso que es inaceptable, totalmente inaceptable, que una persona, un predicador, pierda el tiempo contando otras cosas que no sea de la palabra de Dios. Es totalmente inaceptable, porque a eso hemos venido a la casa de Dios, a adorarle a Él y a estudiar su palabra. Este libro maravilloso donde hay promesas maravillosas de Dios. Vamos a ver la reacción de los caminantes cuando Jesús hizo como que iba más lejos. Vamos a leer, vamos a retomar el 28.
Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Ya los había atiborrado de Biblia. Mas ellos, los caminantes, le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos. El deseo de Jesús no era irse. ¿Usted cree que Jesús deseaba irse de paso? No, el Señor deseaba quedarse ahí. Pero esto nos habla de la caballerosidad de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos habla del ser respetuoso de nuestro Señor Jesucristo. Él no obliga a nadie a que lo invite a quedarse con Él. A nadie. Pero Él tampoco se hace del oído sordo en cuanto alguien le dice: quédate, Señor, quédate conmigo. ¿Ha escuchado el canto? ¿Verdad que a más de algunos se le vino a la mente? Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco un corazón para morar. ¿Quiénes le han ofrecido el corazón? Y Él no se hace esperar. Yo no sé cuál sea la situación difícil que estés pasando, pero sin duda has pasado o estás pasando o pasarás algo difícil. Y Jesús es el mismo. Estos caminantes lo invitaron, pero Jesús hizo como que se iba. Estamos estudiando la serie de las promesas de Dios, y una de las promesas de Dios es que en el versículo que empezamos a leer: en este mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Ustedes también vencerán, porque no están solos. Estos caminantes se quedan. La Biblia nada más da el nombre de uno de ellos, Cleofas. La Biblia no menciona el nombre del otro de los discípulos de estos caminantes que estaban aquí en la palabra de Dios. Pero se cree, algunos comentaristas bíblicos dicen que se cree que era la esposa de Cleofas. No se está seguro, no se sabe. Algunos estudiosos bíblicos creen que era la esposa de él. Otros dicen que era otro compañero más. Pero bueno, no se sabe quién es el otro. Nada más se sabe que Cleofas y el otro no. Pero ambos lo invitan. ¿Y sabe qué? Lo invitan a cenar. Invitan a cenar al Señor. Y estaban en la plática de la situación, de lo que estaba pasando. Jesús les había dicho: tengan confianza. La palabra de Dios ya lo había establecido, que esto tenía que pasar así. Y dice en el versículo 30, en donde estamos para continuar, dice la palabra que Jesús, a él le tocó el privilegio de orar por los alimentos. Oye, pues que ora el forastero, ¿no? Porque todavía no sabían quién era. Quizá era Cleofas y su esposa. Quizá Cleofas le dijo a su esposa, quizá la esposa le dijo a Cleofas: oye, Cleofas, ¿qué pasa? Pues que ora el forastero, ¿no? Para que dé gracias por los alimentos. Oye, forastero, ¿nos podrás hacer el favor de orar por los alimentos? Ah, claro. Y ahí sucedió algo impresionante. Lea. Dice en el verso 30: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. En el verso 31, ¡bum!, explota un momento de emoción fuerte. Vea lo que pasa. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Señor, ¿eras tú el que venía? Entonces fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. La Biblia no dice por qué. La Biblia no dice si al momento de que Jesús partió el pan, a lo mejor tal vez vieron la marca de los clavos en sus manos. No dice. No dice si fue por la forma de orar y cómo partió el pan, porque sin duda estos discípulos estuvieron en la multiplicación de los panes y los peces. Oye, oró igual, es el mismo. No dice si simplemente fue porque ya era el momento en que se quiso revelar. El asunto es que en ese momento que Jesús partió el pan, oró, partió el pan
y les dio, en ese instante reconocieron al Señor. Pero sucede algo. Justo en el momento en que lo reconocen, quizá se querían abalanzar para abrazarlo. Señor, cumpliste, resucitaste. Quizás en el momento lo iban a abrazar. Y sucede algo que vamos a leer al final del verso 31. Le retomo el 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Por qué? ¿Por qué? Justo en el momento en que lo reconocieron. Quizás ellos estaban tan llenos de gozo, de alegría, que lo que deseaban era abrazarlo, y se desapareció. ¿Cuál fue el propósito del Señor Jesucristo en haberse desaparecido? Algunos pudieran decir, pues qué cruel el Señor. ¿Por qué no se dejó abrazar? Aquellos estaban ya tan contentos de que lo habían reconocido, y lo menos que pudieran haber hecho es eso. Yo no sé qué harías tú. ¿Qué harías tú si tú hubieras sido uno de esos caminantes? ¿Qué hubieras hecho tú que tú hubieras sido ese apachurrado, ese desanimado, desalientado? Pues pásale, forastero. Mujer, sírvele frijoles al forastero. Sírvele unas tortillas y un vasote de agua. Forastero, ¿puedes orar? Sí. Y que en el momento que agarre la tortilla y la parta para agarrar el primer bocadito de frijol, Señor, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Alguien de aquí se hubiera abalanzado a abrazarlo? A lo mejor nos hubiéramos quedado como dices el canto: solo me imagino lo que será, postrado ante su gloria, o helado de su presencia, que no sé. Pero ¿qué harías? El asunto es que se les fue, se les esfumó. ¿Por qué? Porque ya no era el mismo cuerpo físico de Jesús. Ya había resucitado con un cuerpo glorificado, un cuerpo que tenía la habilidad de aparecer y desaparecer. Así. Ahora, la razón por la cual se desaparece, vamos a ampliarla en el Evangelio de Juan. Ponga una señal aquí porque ahorita vamos a volver. Y vamos al Evangelio de Juan capítulo 20 para ampliar esta parte de la escritura. Juan capítulo 20, que ahí el capítulo 20 del Evangelio de Juan se titula precisamente así: la resurrección. Es el mismo caso, la resurrección. Pero vamos a ver en el versículo 29. Del versículo 24 hasta el versículo 31 habla de la incredulidad de Tomás, otro de los discípulos que sí estaba ahí. Cuando Jesús resucita, algunos vienen y le cuentan a Tomás y le dicen: ya resucitó el maestro. Y luego dice Tomás: ¿lo vieron? Nosotros lo vimos. Y dice él: yo no. ¿Qué creen? Yo no lo he visto. Y como yo no lo he visto, pues yo no creo. Y 8 días después, dice la escritura, aparece, dice en el versículo 26, dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos adentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. ¿Cómo? Ya el cuerpo glorificado de Jesús tenía esa habilidad: poder desaparecerse, aparecer, entrar en un lugar, en una puerta cerrada o no. Ya lo tenía, con las puertas cerradas, dice. Y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tú dices que para poder creer tienes que verme, y para poder creer tienes que tocarme. Ok, hazlo. Tócame.
Y dice la escritura en el verso 28: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Yo me imagino a Tomás caído de rodillas: Señor mío y Dios mío. En el 29 dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí está la clave. Bienaventurados los que aún sin no verlo al Señor, le creen. ¿Alguien aquí alguna vez ha visto a Jesucristo? ¿Y por qué le creen? ¿Creen en Él? ¿Le creen a Él? ¿Por qué le creen? Por fe. ¿Y quién les dijo? Ok. Y esa es la fe, creer en Él. Ahora, bien, la palabra que Jesús dijo: bienaventurados los que creen en mí sin haberme visto. El propósito de desaparecerse en los caminantes de Emaús es porque ellos ya no creían en la misma confianza con Jesús. Ya no. Es que se murió, lo mataron, nos quitaron la esperanza de que nos libertaran del yugo de Roma. Aparte, Él prometió que iba a resucitar. Hoy es el tercer día, no ha resucitado. En cuanto parte el pan, lo reconocen y en ese momento, ¡pum!, se desapareció de su vista. ¿Para qué? Para que a ver si seguían creyendo en Él. A ver si seguían creyendo en Él. O quizás eran como Tomás: yo no creer hasta no ver. Yo no creo. A mí que se me pare enfrente y entonces creeré en Él. ¿Ha escuchado usted eso? A personas que usted les predica del Evangelio de Cristo: pero es que es real. ¿Quién lo ha visto? ¿Sabe que eso no es nuevo? La Biblia dice: ¿y quién lo ha visto? Mismos discípulos que andaban con Él decían: ¿y quién lo ha visto? Tú predicas el Evangelio y le dices a la gente: cree a Cristo, créele a Cristo, Él te va a sustentar. Sí, pero ¿dónde está ese Cristo? Pero es que es Rey, Él está sentado a la diestra del Padre, pero nos dejó su Espíritu Santo, Él está aquí con nosotros. ¿Quién lo ha visto? Yo no sé, esa bola de locos que van cada domingo ahí a casa de oración y adoran, nadie lo ha visto. ¿Usted lo ha visto? Pero le creen. ¿Alguien aquí me puede decir qué figura tiene el dolor? Un dolor de cabeza, ¿qué figura tendrá? ¿Cómo será un dolor de cabeza? ¿Cómo es el dolor? ¿Tendrá figura? ¿Tendrá cuerpo físico? ¿Cómo es? ¿Y por qué crees en el dolor de cabeza? ¿Alguien aquí cree en el dolor de cabeza? ¿Por qué? Ah, qué bien. Porque lo siente, ¿verdad? Y de repente está ahí: ay, ¿qué te pasa? Me duele la cabeza. Ah, ¿quién ha visto el dolor de cabeza? ¿A poco te duele la cabeza? Pues me está doliendo ahorita. Ah, ¿cómo te va a doler si no existe? Pues ¿cómo no va a existir si aquí lo traigo? A ver, dime cómo es. ¿De qué figura es? ¿Cómo va a existir? Claro, si aquí lo traigo. Pero es que yo creo en Jesús. ¿Cómo? Pues si aquí lo traigo. No lo traigo colgando aquí. Vive acá. Es real y aquí está. Aquí vive. Allí vive. Allí vive en los corazones de ustedes. Es real. Bienaventurado. ¿Cuál fue la razón por la que se desapareció entonces de estos caminantes? Justo en el momento en que lo querían abrazar, quizá. O sea, ¿cuál es? Ok, hace 11 kilómetros caminando, ustedes venían tan apachurrados que no creían en mí. Ni siquiera se dieron cuenta que yo venía caminando con ustedes, que yo era el que estaba con ustedes. Y ¡bum!, se desaparece. Vuelva ahí a la historia de los caminantes. Vamos a ver cómo terminó la historia con los caminantes de Emaús. Dice la palabra del Señor. Estamos en el verso 31.
dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Vamos a ver si se quedaron igual de apachurrados. Vamos a ver si se quedaron igual. Mire, nunca jamás una persona que venga a la casa de Dios, nunca va a salir igual que como entró. Jamás, aunque la persona crea que sí, porque es promesa de Dios. La palabra de Dios saldrá y jamás regresará a él vacía, sino que saldrá y cumplirá el propósito por el cual es enviada. La palabra de Dios sale y cumple el propósito. Jamás una persona que escuche la palabra de Dios bien trazada, tal cual como es la palabra de Dios, jamás saldrá igual del lugar donde se predica la palabra. Pero si fuiste a un lugar donde en vez de predicación contaron chistes, vas a salir igual o peor. Pero si vas a un lugar donde se enseña la palabra, donde se predica la palabra, donde se lleva tiempo, donde se le dice: traigan Biblia, hermanos, traigan Biblia. ¿Cuál es el propósito de que traigan Biblia? Para que usted compruebe que lo que está diciendo el predicador de acá no se lo sacó de un invento, de un sueño, de una idea loca. No, lo sacó de aquí, de la palabra de Dios, de aquí. Vamos a ver si quedaron igual de apachurrados o no, o a ver qué efecto causó en ellos la presencia de Jesucristo y su palabra. Vamos a ver qué efecto causa en cada uno de los que aquí estamos la presencia de Jesucristo y su palabra. Causa efecto en los matrimonios. Los esposos tratan a las esposas como a vaso frágil. El drogado se va apartando de la droga porque causa efecto la presencia de Cristo y su palabra. Las mujeres que en algún problema de pecado, causa efecto la presencia de Cristo y su palabra, y jamás vuelven a ser iguales. La mujer samaritana tuvo un encuentro con él y la palabra del Señor Jesucristo causó un efecto tremendo en ella, de tal manera que ya se dejó de andar con uno, con otro y con otro. Nicodemo tuvo un encuentro con Jesucristo y su palabra y causó un efecto tremendo, rotundo en aquel hombre, tanto que aquel nació de nuevo. Causó un efecto maravilloso. ¿Qué efecto causa en ti la palabra, la presencia de Jesucristo? El efecto se nota saliendo de esa puerta. Hombres y mujeres que ya no son tranzas en sus trabajos. Matrimonios que viven en la paz del Señor Jesucristo, que viven a la luz de la palabra. La tristeza, el agobio, las situaciones en las que estaban viviendo. Hay matrimonios que están viviendo un caos en sus hogares, tristeza. Ya no tienen ni siquiera esperanza de que su matrimonio vaya a funcionar. Y empiezan a venir a la casa de Dios. Escuchan la palabra de Dios, gozan la presencia de Jesucristo, y esto causa un impacto tremendo que lleva un efecto después en sus vidas. Y empieza a tener efecto. Es por eso que hay personas que necesitamos cada día más palabra de Dios, más presencia de Cristo, más, Señor. Es por eso que David decía: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Mi alma tiene sed de ti. Tiene sed. Oye, qué locos están tus hermanos. El domingo, el día que pudieran estar en su casa debajo de las cobijas, o teniendo una carne asada, o irse allá, ahí van todos a la iglesia. ¿Qué van a ir a hacer tanto? Pues ¿qué tanto a la iglesia? ¿Qué tanto van a la iglesia? Pues, ¿y sabe qué tanto? Con la tan grande necesidad que tenemos de la presencia de Jesucristo, de su palabra, para vivir como Él dice, para que honremos al Rey, para que representemos a Cristo, para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que seamos sal de la tierra, para que marquemos la diferencia, para que hombres y mujeres vivan a la luz de la palabra, aún en medio de cualquier desánimo. Es el efecto maravilloso que causa la presencia de Jesucristo y el poder de su palabra. Es cortante, penetrante. Estos hombres habían sido llenados de la palabra de Dios durante esta caminata. Cuando ellos le dijeron en esta parte de la escritura,
en el verso 29, dice: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Ya estaba oscuro. Ya estaba oscuro. Esto nos habla entonces de que era un atardecer cuando ellos empezaron a caminar 11 kilómetros y llegaron ya oscuro. Habían pasado la caminata. Pero en el versículo 32 vamos a ver el efecto que causa la palabra. Después de que desapareció de su vista, dice el verso 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Arde tu corazón cuando la palabra de Dios es trazada en la forma correcta? ¿Sientes esa inquietud, ese remover en tu corazón cuando la palabra de Dios es trazada en la forma de vida? ¿Arde mi corazón? ¿No arde tu corazón cuando estamos adorando a Dios? Y hay quienes les da pena que les brote una lágrima y hacen como que les cayó una basurita, o hacen como que se les cayó algo y allá donde lo recogen, ahí se la limpian, porque no están acostumbrados al ardor de su presencia. No están acostumbrados al ardor de la palabra de Dios. Yo no estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado al mundo, a los chistes colorados, a las convivencias, a andar de mujeriego, a andar de infiel con mi esposa, a andar de mentiroso, a andar de tranza. A eso estaba acostumbrado. Pero cuando Cristo llega a mi vida y empiezo a acostumbrarme a su presencia, empiezo a acostumbrarme a su palabra, arde mi corazón cuando hay una buena enseñanza y un momento de adoración. Arde. Cuando ellos dicen no ardía, ¿qué es lo contrario de arder? Alguien lo dijo por ahí: apagado. ¿Cómo se siente una persona cuando está desanimado? Apagado. Oye, vamos a la iglesia. Ve tú. ¿A qué voy a ir? Pues ¿a qué venimos? A encendernos, pero en la forma correcta. Encendernos en el sentido figurativo, a encender tu fe, a creerle a Jesucristo. Estos venían todos apagados, venían apachurrados. ¿Qué hizo Jesús? Los atiborró de palabras. Biblia, palabra. Y ellos decían: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría la palabra en el camino? Ahora, del versículo 33 en adelante, ahí vamos a ver que a estos caminantes quizá ya ni siquiera les importó terminar la cena. No sabemos si era Cleofas y su esposa o era Cleofas y algún otro discípulo. El asunto es que ya ni siquiera quizá les importó terminar la cena, porque apenas habían partido el pan para empezar a comer cuando lo reconocieron y él desapareció. Ya no les importó ni la cena. Escuche, no les importó la hora, porque ya era noche, porque en el versículo 29 dice que ya el día había declinado. No les importó ya el desánimo, ya no estaban desanimados. Ya no les importó el cansancio de haber caminado 11 kilómetros. Lo único que les importaba era regresar a Jerusalén y reunirse con los otros discípulos, porque quizá pensaban entre sí: quizá haya allá otro desanimado igual que nosotros. Vamos a explicarles: Jesús es fiel. Él vino a animarnos cuando estábamos desalentados. Nos dio su palabra, nos dio su presencia. Corramos, regresemos a animar a aquellos. Y salen. Vea lo que pasa en el versículo 33. Dice de la siguiente manera: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¿Cuánto caminaron? Pues igual, los mismos 60 estadios o los 11 o 12 kilómetros. Volvieron a Jerusalén, dice la escritura, y hallaron a los 11. Aquí se aclara que no eran parte de los 11. Hallaron a los 11 reunidos
y a los que estaban con ellos, había más personas ahí con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. También a Pedro ha aparecido, y también a nosotros, decían ellos. Y miren, ¿te puedes imaginar cómo dice la escritura en del verso 34 en adelante? Y dice en el verso 35: entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Te puedes imaginar cómo? Es que íbamos caminando bien agüitados, bien apachurrados, y de repente un forastero, y tal vez si era la esposa de Cleofas: ay, Cleofas, pues tú decías que era un forastero, pero era el Señor. Pues vieja, ni tú lo conociste, no te hagas, hasta que llegamos a la casa. Ni tú te dabas cuenta que era el Señor. Pero miren, y lo que pasó es esto, y pasó esto, y pasó lo otro. Y reconocemos que es Él el que nos fortalece. ¿Alguna vez tú has reconocido la presencia del Señor en tu casa? ¿Alguna vez has reconocido que estás en un momento difícil y de repente percibes la presencia de Cristo? Y las pilas se te llenan y sales del cuarto con otra cara. Qué bueno que les ha pasado eso, porque hay situaciones que nos pasan y de repente, yo recuerdo cuando empecé en mi tratar de mi vida cristiana, para mí era totalmente nuevo. Yo recuerdo que en mi primera discusión con mi esposa después de ser cristiano, ya no respondí de la misma manera como respondía antes de no ser cristiano. Y yo recuerdo que hubo un momento en que estuve a punto de sacar el ogro, de sacar el Shrek. Todavía se parece, pastor, ¿verdad? De sacar el ogro que estaba en mí, y justo en el momento percibo la presencia del Señor que me dice: no, ahora eres nueva criatura, no lo hagas. Y yo me agacho. Gracias, Señor. Cuando estás desanimado, el Señor ahí está. Ahora el Espíritu Santo mora en ti, mora en nosotros. Y donde quiera que vayas caminando, a Emaús, a donde vayas, Él va contigo. Él va contigo y te va recordando toda su palabra, y te va redarguyendo, y te va haciendo arder tu corazón, y ya no te quedas ahí donde estás, ya te vas a correr a participar de la alegría con otros. No te quedas ahí. Jesús alienta, motiva al desanimado. ¿Le cree usted? Y eso es impresionante. Vamos a dejarlo hasta aquí. El consejo entonces es el siguiente: no dejes pasar de largo a Jesús cuando Él hace como que va de largo. El propósito es ver si alguien le dice: quédate, Señor, quédate conmigo. ¿Alguien aquí le pudiera decir al Señor: quédate conmigo? Quédate conmigo en mi situación, quédate, Señor. Porque aquí habrá gente que tenga situaciones de salud, situaciones de matrimonio, cualquiera. Vamos a hacer una oración. ¿Nos pueden poner algo ahí, hermano? Por favor.